En RR Noticias, la voz de... Toño Rangel, secretario de Planeación y Participación Ciudadana, con quien tenemos el gusto de estar cada martes compartiendo temas interesantes para todo el auditorio de RR Noticias. Toño, como siempre, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, muy contento de saludarte como cada martes, saludar a tu auditorio, a las queretanas, a los queretanos de trabajo, de chamba, que nos hacen favor de escuchar este nutrido auditorio, este gran noticiario contigo. Muchísimas gracias, mi querido Toño Rangel, que además se nutre con participación como la tuya. Y bueno, pues hablando un poco precisamente de la secretaría que te toca encabezar, donde hay crecimiento, retos, proyectos prioritarios, planeación, que es muy importante, particularmente porque estamos en uno de los estados que más crece. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. De hecho, ayer escuchaba al gobernador Mauricio Curi, 100 personas diarias nos eligen para seguir viniendo aquí a Querétaro. El reto, pues antes era con la gente del país, pero cada vez nos llega más gente de otras partes del mundo. Somos una zona metropolitana cosmopolita y con ello bastantes retos en el futuro, pues cercano, pero también a mediano y largo plazo, ¿no? Así es, Daniel, y te agradezco muchísimo la oportunidad de poner en contexto lo que estamos haciendo hoy en día o las decisiones que está tomando el gobernador, que me parecen sumamente valientes y trascendentes para el presente y sobre todo para el futuro de las queretanas y los queretanos. Decirte que independientemente de las cifras que estamos recabando de manera cotidiana, pues hay un análisis que te quiero compartir de 2010 a 2020, según el INEGI, y en el que hemos explorado pues todas las zonas metropolitanas del país. Decirte que Querétaro es el estado que en estos 10 años ha crecido más a nivel poblacional, y en la zona metropolitana también ha sido el primer lugar en crecimiento en población, pero por mucho. Es decir, estamos o sea, no hay un estado que haya crecido más en este periodo que Querétaro. Así es. Y no hay una zona metropolitana que haya crecido más que esta, la 1 de Querétaro. Es correcto. Y estamos hablando del 40% en la zona metropolitana de Querétaro. Sí. Platicarte que se consideró en el caso de Querétaro, el Marqués, Corregidora, Querétaro y Huimilpan. El Marqués duplica su población en estos 10 años. Es decir, cierra con un 99%, prácticamente el 100% de incremento. Corregidora cierra con el 49%, es decir, el 50%. Prácticamente. Una mitad más. Querétaro con el 30% y Huimilpan, pues la realidad es que es algo pequeño, solamente el 4%. Pero si nosotros lo pasamos a números absolutos, estamos hablando de 430,000 personas más en la zona metropolitana de 2010 a 2020. Y si hacemos una división simple entre los 10 años, entre los 12 meses y día por día, estamos hablando de que diariamente llegaron a Querétaro de manera sostenida en estos 10 años 120 personas. Caramba, vaya dato. Si lo dividimos entre 4 por alguna familia, digamos en términos generales, estamos hablando de que durante 10 años en la zona metropolitana llegaron 30 familias todos los días a instalarse a vivir aquí. 120 personas al día. Al día. O sea, vamos, sin descanso, sábados. Hagamos la división hasta las horas, ¿no? 5 por hora estaban llegando. Es increíble, de veras, este dato. Es increíble ese dato. Sí. Y precisamente por eso es importante poner el contexto, porque... Bueno, es impresionante. Creíble sí, porque por eso estamos viendo las problemáticas que hoy este gobierno pues ha asumido como retos muy importantes, ¿no? Transporte, movilidad, agua, el asunto de ver cómo se mejoran las obras para que haya una circulación más fluida. Me retracto, ¿no? O sea, es impresionante el dato, pero creo que sí es creíble. Es impresionante, pero es muy importante ponerlo en contexto, porque pues no es lo mismo gestionar una ciudad, una zona metropolitana, un estado que tiene un crecimiento sostenido muy pequeño o bien que tiene nulo crecimiento y que a final de cuentas tiene que estar mejorando la calidad de sus servicios, a uno que independientemente de estar tratando de mejorar la calidad de sus servicios, pues tiene que atender a una cantidad impresionante, como ya lo hemos mencionado, de gente que decide vivir en Querétaro. Es decir, estamos en algunos momentos, este crecimiento es producto precisamente del éxito que ha tenido Querétaro y surgen pues muchísimos retos, particularmente el primero y el principal, que así lo ha señalado el gobernador desde el Plan Estatal de Desarrollo, que es una reflexión que hacemos junto con las y los ciudadanos sobre cuáles son los temas a los que hay que entrarle de manera prioritaria, y en ese sentido la seguridad es digamos, un reto mayúsculo, más además por el contexto nacional que, pues hay que decirlo con toda claridad, pues hay una ola impresionante de violencia a nivel nacional, de delincuencia, de desorden,
y Querétaro sigue manteniendo, según el World Justice Project, el primer lugar a nivel nacional en Estado de Derecho. Y en ese sentido, pues una inversión además importantísima por parte del gobernador del estado, 4,000 millones de pesos, ya se ha dicho en múltiples ocasiones, pues para tecnología, para capacitación, para fortalecer el estado de fuerza y obviamente una serie de acciones que redundarán en la tranquilidad, que es lo que más valoramos las queretanas y los queretanos. Por otro lado, la recuperación económica. No hay que olvidar que venimos de una pandemia en la que durante 2 años hubo comercios cerrados, también el campo sufrió. Hoy en día tenemos una época de estiaje, de sequía. Hay que apoyar a la gente para que económicamente pues siga saliendo adelante. Oye, que adicional a lo que me estás compartiendo el tema de la pandemia, porque creo que a todos, no solamente en México, sino en el mundo, les fue mal. Todos los sectores económicos, la verdad es que terminaron por perder algo, pero Querétaro, hay que recordar, fue de los primeros estados de toda la República Mexicana en recuperar lo perdido, entre ellos pues los empleos, ¿no? De muchísima gente que se quedó sin sustento para llevar el pan de todos los días a la casa, ¿no? Así Querétaro, la verdad es que con todo y esa complejidad que vivimos, porque no somos una isla y nos vimos afectados en esta parte, sí supo cómo salir adelante de manera pronta, ¿no? Y darle una oportunidad a aquella gente que se había quedado sin su sustento. Y no es casual, es gracias en particular al trabajo de las queretanas y los queretanos y también al compromiso, hay que decirlo, de las autoridades que han venido bordando en este tipo de apoyos para poder apoyar la recuperación económica. Hay un tema que sí se siente, pero que a final de cuentas yo creo que sentiría más si hubiera autoridades irresponsables, que es el tema del agua. El gobernador está comprometidísimo y está gestionando la construcción del acueducto 3. Si nosotros pues no estuviéramos trabajando en ese sentido, en el cortísimo plazo, la zona metropolitana, esta que te estoy hablando, que creció 40%, pues la realidad es que viviría una crisis importantísima. Sí, como la que vivió en Nuevo León el año pasado, ¿no? Como la que vivió en Nuevo León el año pasado, y la realidad es que esto pues no sería, más bien sería un elemento crítico para el crecimiento y el desarrollo y la calidad de vida de nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos. La energía también, hay que tener energía para seguir trayendo empresa, para que haya pues los los trabajos, los empleos a los que estamos acostumbrados las queretanas y los queretanos. Nosotros no queremos disminuir, sino queremos ir hacia adelante, queremos competir con otras regiones del mundo. Por eso se creó la Agencia Estatal de Energía, ¿no? También. Sí, hay que recordar que la facultad de la energía eléctrica es federal y en ese sentido el gobernador puso énfasis en la posibilidad de coordinar los esfuerzos de los particulares y de los gobiernos para poder gestionar de mejor manera proyectos que pudieran redundar en traer mayor, energía, mayor cantidad de energía y que esté disponible precisamente para poder generar empleo y que haya derrama económica hacia las familias. Y son empresas ahora como estos, los llamados data centers, que están llegando muchos a Querétaro. Escuchaba a tu compañero gabinete, Marco, del Prete Tercero, el otro día, hablando de eso, ¿no? Que dicen, a ver, ¿quieres mi proyecto? Con mucho gusto, pero ¿tienes energía? ¿Hay capacidad para hacerlas? Si no, pues la verdad, ¿para qué pasamos, no? Al siguiente punto. Si no hay esto, pues la verdad es que ¿para qué seguimos con la plática? Querétaro lo tiene y puso el acento en una necesidad muy importante que te están pidiendo los empresarios internacionales. Correcto, y además son empleos que queremos, son, entrar a la economía del conocimiento. Hay que recordar que Querétaro también es un cruce de caminos de fibra óptica, es un hub para esa industria, y la realidad es que ahí hay muchas oportunidades. Hay un tema que ha sido siempre una deuda social, pero además con este crecimiento se vuelve todavía más complicado, que es el tema del transporte público y la movilidad. Y por ello se toma la decisión por parte del gobernador Valiente de entrarle a profundidad a la transformación del sistema de transporte público, que seguramente estará dando resultados a finales del año. En temas de movilidad hay mucho que hacer, pero particularmente también entrarle a la cirugía mayor que implica la construcción de la 5 de febrero es un tema que no podía tampoco esperar más. Y en ese sentido también, pues el reconocimiento es para las ciudadanas y los ciudadanos, toda esta paciencia, toda esta sinergia que ha venido mostrando la ciudadanía para poder dar oportunidad a que se haga esta reconstrucción y que podamos proyectar de mejor manera futuro, y la mejora regulatoria y la transformación digital. Son muchísimos los retos que se viven en Querétaro, temas de vivienda, temas de salud, por ejemplo. Pues estábamos hablando de que nuestra población aumentó el 40%, que somos los que más crecemos, pues hay que dotarle de medicinas a los ciudadanos, ¿no? Y es una responsabilidad federal y hay que decirlo también como es.
a nivel federal hay un desabasto importante de medicinas y aquí el gobernador, con base en la eficiencia, en los recursos y en las decisiones que ha tomado, pues ha venido a solventar este problema que a final de cuentas es un asunto federal. Sabemos que hay otras prioridades quizá para el gobierno federal y el gobernador está tomando decisiones importantes para hacer rendir, como dicen, los pesos, los centavos, para que se puedan atender todas estas prioridades que en el contexto implican pues una mayor capacidad. Sí, no te puedes tapar los ojos y los oídos y hacer como que la problemática no existe, porque digamos no es directamente de tu competencia. Pero bueno, se nos está agotando el tiempo, Toño. Como siempre, el tema está apasionante. Seguramente habrá otros momentos para seguirle con este asunto, porque son muchos los retos vigentes y también las cosas que ya se están haciendo precisamente para sacar adelante estas diversas problemáticas. Sí, simplemente cerrar con el sentido, con el señalamiento de que hay un contexto muy complejo de crecimiento, hay decisiones muy valientes, hay proyectos prioritarios bien enfocados y tenemos que pasar a una planeación y por supuesto una participación ciudadana para que en conjunto podamos construir el mejor Querétaro. Gracias como siempre, Toño Rangel. Muchísimas gracias, Daniel. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias. Son las 2:21 p.m. RR Noticias.